Roma, verano de 1269. El calor es insoportable. En el Palacio Episcopal de Viterbo, los cardenales llevan ya más de un año sin ponerse de acuerdo. No hay papa, no hay salida, y la paciencia de la ciudad ha llegado a su límite. Ese día los magistrados ordenan sellar las puertas, literalmente, clavan tablas, encadenan accesos, retiran los tejados para que el sol y la lluvia caigan sobre los ilustres encerrados, le reducen el vino, el pan, las camas, hasta que el encierro deja de ser simbólico y se convierte en un castigo físico. Solo entonces, al borde del colapso, los cardenales eligen a Gregorio X, y él, nada más asumir, promulga una constitución, Ubi Periculum. Nace así el cónclave moderno, no como un rito, sino como una solución de urgencia frente al desgobierno. Aquella escena de Viterbo resume mejor que ninguna otra lo que vamos a recorrer hoy, cómo la elección del Papa ha sido y sigue siendo un ejercicio extremo de poder contenido, de legitimidad vigilada, de encierro sagrado, porque si en el primer programa recorrimos la historia, las reformas, las teologías y los mecanismos del cónclave, en este segundo episodio vamos a cruzar esas puertas selladas. Hoy hablaremos del espacio, de la Capilla Sixtina, donde se vota bajo la mirada del juicio final, de la Residencia Santa Marta, donde los cardenales duermen vigilados, de las salas, criptas, estufas, balcones y cámaras donde se representa el poder petrino como si de una liturgia arquitectónica se tratara. Recorreremos también los fundamentos canónicos y teológicos que sostienen esta estructura invisible. ¿Por qué el Papa no es ungido como un rey? ¿Por qué su poder es supremo pero no sacramental? ¿Puede el Espíritu Santo equivocarse o abstenerse? Compararemos el cónclave con los sistemas de otras confesiones cristianas, los sínodos ortodoxos, los nombramientos anglicanos, los pastores electos de las iglesias protestantes, porque el modo de elegir a quien representa a Dios en la tierra dice mucho sobre cómo se concibe la iglesia misma. Durante siglos, el mundo ha mirado hacia Roma buscando señales, humo blanco, campanas, una ventana abierta. Pero lo que sucede dentro del cónclave ha permanecido siempre tras muros cerrados. En el primer programa recorrimos su origen, evolución y mecanismo. Hoy cruzamos esas puertas. En este segundo episodio entraremos en los pasillos del poder sellado, en los espacios, los rituales, las normas invisibles, las intrigas y las razones teológicas que sostienen este mecanismo único de decisión. Porque el cónclave no es solo una elección, es una liturgia de poder, una arquitectura de silencio y una teología que se mueve entre el mármol y la estrategia. Esto es Que vuelen alto los dados. Bienvenidos, comenzamos.
El cónclave no es solo un procedimiento, es también un lugar. Un espacio cerrado, medido, vigilado, cargado de historia y simbolismo. Elegir al Papa exige algo más que papeletas y oraciones. Exige paredes que no escuchen, techos que no filtren presiones, suelos que soporten siglos de peso espiritual y político. No se vota igual en un palacio renacentista que en una fortaleza gótica. No se conspira igual en la humedad de Viterbo que bajo el juicio final de Miguel Ángel. Desde los pasillos abiertos de Letrán hasta las habitaciones selladas de Santa Marta, el escenario ha condicionado el rito. El espacio delimita el cuerpo, pero también la conducta. No es lo mismo dormir bajo un fresco que entre cortinas improvisadas. No es igual decidir entre ecos de mármol que entre muros de cartón piedra. Cada cónclave ha sido también una arquitectura del poder. En este bloque recorreremos los lugares donde se forjaron los papas: palacios, salas, capillas, dormitorios y pasadizos. Analizaremos no solo lo que ocurrió entre esas paredes, sino qué tipo de iglesia reflejaba cada lugar. Porque si el cónclave es un teatro ritual, el escenario lo es todo. Antes de que existiera el cónclave como tal, es decir, antes de que se cerraran puertas, se sellaran accesos y se quemaran papeletas, las elecciones papales ocurrían a cielo abierto, en un contexto urbano y político mucho más poroso. Y en ese mundo sin muros ni vigilancia, el escenario dominante era uno: el complejo Laterano, en Roma. Este vasto complejo, ubicado en la colina del Celio, fue durante más de 1000 años la residencia oficial de los papas. No el Vaticano, no la Sixtina, Letrán. Su origen es legendario y político. Fue la familia Laterani, una casa patricia romana venida a menos, la que cedió el terreno a Constantino, quien a su vez lo convirtió en sede de la nueva autoridad cristiana. Allí se erigieron la Basílica de San Juan de Letrán, el Baptisterio, el Palacio Pontificio y el llamado Triclinium Leonium, una imponente sala de banquetes y recepciones decorada con mosaicos bizantinos. El conjunto se convirtió en un centro palaciego, más parecido a una corte tardoimperial que a una sede espiritual. El Palacio de Letrán fue durante siglos la residencia oficial del Papa, y a su lado, como hemos dicho, se levantaron no solo la Basílica de San Juan de Letrán y el Baptisterio, sino también las estancias administrativas y las salas donde se reunía el clero romano. Allí, entre frescos antiguos, mosaicos tardoantiguos y vestigios del imperio, se celebraron muchas de las primeras elecciones papales. Pero conviene matizar que ni había un salón del cónclave ni un protocolo rígido. Las reuniones se celebraban en salones amplios del palacio o incluso en dependencias de la basílica. No existía aún la noción de aislamiento ritual. Los cardenales, cuando ya se había consolidado su papel electoral, se alojaban en distintas partes del edificio, a menudo en habitaciones privadas, si eran romanos, o en hospedajes adyacentes si venían de lejos. Dormían con sus criados, recibían visitas y salían a pasear. El acceso no estaba sellado ni limitado. El Palacio de Letrán era un lugar de tránsito constante. Pasaban senadores, nobles, embajadores, peregrinos y rivales. Las elecciones se producían en medio de un bullicio urbano, de las presiones políticas y de los ecos del foro. La nobleza romana controlaba parte del clero. El emperador germánico, a través de sus legados, ejercía su influencia, y el espacio no ayudaba a contener nada, ni los rumores, ni las presiones, ni los sobornos. Tampoco había planificación logística. Los cardenales comían donde podían, compartían espacios con dignatarios civiles y eclesiásticos, y no existía ningún mecanismo para impedir la injerencia externa. No hay constancia de puertas selladas, de ventanas tapiadas, ni de sirvientes limitados. Solo se sabe que algunos papas fueron elegidos en medio de alborotos callejeros, otros mientras ardían las calles, y más de uno en esas salas prestadas apresuradamente. En este entorno, el proceso era aún más político que litúrgico, más urbano que sacralizado. La elección se hacía por aclamación, por consenso entre los presbíteros o incluso por la presión de la nobleza local o de la autoridad imperial. En ocasiones, la multitud romana exigía, imponía o invalidaba candidatos. El Papa era el obispo de Roma, sí, pero también una figura sometida a la tensión de su propia ciudad. El espacio reflejaba la realidad de la Iglesia de entonces, una institución poderosa, pero aún expuesta, sin blindaje ritual ni escenografía sagrada. Letrán fue el escenario de un papado aún por definir, y su arquitectura, vasta y abierta, mostraba esa indefinición. En este contexto no podía haber cónclave. El encierro no tenía sentido en una iglesia aún en construcción, frágil en autoridad, dependiente de favores y vulnerable a las intrigas. El lugar no separaba, no aislaba, al contrario, era permeable al bullicio, al poder y a la calle. Letrán representa una iglesia aún sin clausura, donde el poder es visible,
disputado y expuesto. El paso de los siglos no trajo estabilidad, sino crisis tras crisis. Con la consolidación del papado como potencia espiritual y a menudo temporal, las elecciones se volvieron más codiciadas, más violentas, más inciertas. Fue entonces cuando el espacio dejó de ser un simple fondo para convertirse en un actor político. Y es que a mediados del siglo XIII, las elecciones papales dejaron de celebrarse exclusivamente en Roma y se volvieron caóticas y eternas. El papado itinerante, las amenazas de las revueltas y la inestabilidad generalizada llevaron a la Iglesia a buscar ciudades más seguras, más dóciles, más controlables. Así es como Viterbo, una pequeña ciudad amurallada al norte del Lacio, entró en la historia del cónclave y no por poco. El edificio que acogió el cónclave de 1268 a 1271, el más largo de la historia, sigue hoy en pie. Es un conjunto de arquitectura romano-gótica, austero pero sólido, adosado a la catedral. La sala del cónclave era un gran salón rectangular con bóvedas de cañón apuntadas, sin decoración excesiva, pero con capacidad para reunir a los cardenales, sus notarios y algún séquito esencial. No era un espacio diseñado para el encierro, sino adaptado improvisadamente. Durante esos 3 años de estancamiento electoral, los cardenales se alojaban en celdas improvisadas, repartidas en distintas alas del edificio o en casas adyacentes. Las condiciones eran irregulares. Algunos disponían de criados y comida abundante. Otros dormían en condiciones precarias, según su influencia o recursos. Ante el bloqueo total, y con la cristiandad en vilo, las autoridades civiles intervinieron de forma radical. Cerraron con llave todas las entradas, limitaron el número de sirvientes y, según las fuentes más citadas, desmontaron el techo de la sala del cónclave, obligando a los electores a soportar frío, lluvia y sol. También restringieron la alimentación a pan, agua y vino. El objetivo era claro: convertir la incomodidad en presión política. El edificio, por tanto, dejó de ser un palacio de deliberación y se convirtió en una prisión sagrada. Fue la arquitectura la que forzó la elección, y de esa experiencia traumática nació la norma, el ubi periculum de Gregorio X, que institucionalizó el encierro como medida jurídica y ritual. El lugar físico se convirtió en regla canónica. Otras ciudades italianas también albergaron elecciones papales, pero pocas con el peso simbólico de Perugia, que acogió varios cónclaves entre los siglos XIII y XIV. Aquí no había un palacio papal propiamente dicho, sino una serie de edificios civiles o episcopales adaptados para la ocasión, salas del ayuntamiento, residencias nobles cedidas temporalmente o estancias del obispo local. Los cardenales eran hospedados en casas dispersas y luego obligados a concentrarse en una misma estructura con acceso limitado al exterior. La ciudad levantaba guardias en las puertas, controlaba los accesos a las cocinas y cerraba con cadenas los portones, según los protocolos incipientes del cónclave subclave. El mobiliario era escaso, las camas a menudo compartidas, el retrete una letrina común o improvisada. No había privacidad, ni comodidad, ni garantías sanitarias. En más de una ocasión, las tensiones internas se agravaban por el cansancio, la enfermedad o la suciedad. Y sin embargo, esta precariedad se volvió parte del lenguaje del cónclave. Elegir en la incomodidad era señal de rectitud espiritual. De la arquitectura del poder pasamos a la arquitectura del encierro. Aquí el espacio ya no legitima, obliga, y la incomodidad se convierte en virtud eclesial. Viterbo y sus hermanas marcan el nacimiento del cónclave como teatro del conflicto resuelto por la clausura. Aquí el espacio ya no cobija, presiona, asfixia y obliga a decidir. A principios del siglo XIV, el papado abandonó Roma. Lo hizo por seguridad, por conveniencia y por presión y cálculo político. A partir de 1309, los papas residieron en Aviñón, una ciudad del sureste francés a orillas del Ródano, que aunque no formaba parte del Reino de Francia, estaba bajo su influencia política directa. El traslado tuvo consecuencias devastadoras. El papado perdió independencia simbólica, se convirtió, a ojos de muchos, en una sucursal francesa y vio debilitada su autoridad moral en gran parte de Europa. Pero si algo consolidó ese periodo fue su arquitectura. El Palacio de los Papas de Aviñón, uno de los edificios más impresionantes de la Edad Media. Construido entre 1335 y 1364 bajo los pontífices Benedicto XII y Clemente VI, el palacio era un coloso gótico, más parecido a una fortaleza militar que a un monasterio o una residencia eclesiástica. Con muros de más de 3 metros de espesor, torres defensivas, pasadizos secretos y una planta interior de más de 15.000 metros cuadrados, el edificio no inspiraba recogimiento, sino control. Los cónclaves se celebraban en grandes salones de bóveda alta, con iluminación mínima, gruesas paredes de piedra y una sensación general de frío, tanto térmico como simbólico. Uno de ellos, el llamado Grand Tinel,
era una antigua sala de banquetes transformada en un aula de elección. Medía casi 50 metros de largo y sus muros ofrecían más eco que intimidad. Allí los cardenales eran encerrados siguiendo un protocolo ya parcialmente fijado: entrada única, sirvientes reducidos y comunicaciones selladas, pero con una particularidad clave: todo el sistema estaba supervisado por el entorno real francés. Los alojamientos eran cómodos, más que en Perugia o en Viterbo, pero su proximidad a los poderes locales restaba autonomía. Los cardenales se alojaban en habitaciones privadas, muchas veces amuebladas con lujos heredados del propio rey, con tapices, sillas góticas, lechos amplios e incluso estufas de brasero en invierno. Tenían espacios propios para orar, leer y escribir. El contraste con los encierros precarios italianos era total. En Aviñón, el cónclave era una especie de internado aristocrático, más cómodo, pero no necesariamente más libre. Las cocinas estaban dentro del recinto. El vino llegaba por pasajes subterráneos. La guardia papal, reforzada por tropas fieles al rey, vigilaba entradas y salidas. Nadie hablaba en el exterior, nadie entraba sin ser visto. En este marco se celebraron 6 elecciones papales entre 1305 y 1370, todas bajo control de la corona francesa, y fue en este mismo escenario donde se incubó la gran crisis, el cisma de Occidente. Cuando Urbano VI fue elegido en Roma en 1378 y el colegio dividido proclamó un segundo papa en Aviñón, el palacio se convirtió ya no en sede del poder, sino en una trinchera del antipoder. En Aviñón, el espacio dejó de ser improvisado. Se convirtió en una herramienta de hegemonía. Aquí, el cónclave ya no se adaptaba al lugar. El lugar se construía para controlar al cónclave. Desde finales del siglo XV, el cónclave encontró su escenario definitivo, la Capilla Sixtina. Fue Rodrigo de Borja, en 1492, quien inauguró formalmente esta nueva sede ritual, dotándola de un poder simbólico y escenográfico sin precedentes. Desde entonces, el lugar, físico, espiritual y artístico, condiciona no solo el resultado de la elección, sino su representación misma. La Capilla Sixtina mide 36 metros de largo por 13 de ancho y 20 de alto. Su planta rectangular, sus muros lisos sin ventanas bajas, la convierten en un espacio cerrado, resonante y visualmente absorbente. Fue construida por orden de Sixto IV entre 1473 y 1481 como capilla privada del Papa, pero también como sala de asamblea de la curia. Al entrar, los cardenales se enfrentan a una estructura imponente pero austera: piedra desnuda, frescos abrumadores y techumbre plana. Las paredes laterales están cubiertas por ciclos pictóricos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y el altar preside bajo el juicio final de Miguel Ángel. Ese es el eje escatológico del espacio. El Papa será elegido bajo la mirada de Cristo que juzga. Hasta 2005 los cardenales dormían en el mismo edificio del cónclave, pero no dentro de la capilla. Se habilitaban celdas improvisadas en salas adyacentes, como la sala regia, la sala ducal o habitaciones altas del Palacio Apostólico. Cada habitación era un espacio separado por biombos o cortinas, con un catre, un lavabo portátil y una silla. Las condiciones eran espartanas. No había privacidad real. Los baños eran compartidos. Los sirvientes reducidos al mínimo. Las ventanas se sellaban con cinta o se tapiaban con madera. Se prohibían los relojes, las radios, las cartas. El objetivo era doble: aislamiento y austeridad. Las dificultades eran reales: calor en verano, humedad en invierno, incomodidad generalizada. En algunos cónclaves, como el de 1978, varios cardenales ancianos sufrieron desmayos o episodios de fatiga extrema. Durante las votaciones se instala una gran mesa rectangular que ocupa casi toda la longitud de la capilla, con sillas numeradas para cada cardenal. Junto al altar se dispone una urna para las papeletas, flanqueada por 3 escrutadores. Y en el ángulo opuesto, cerca de la estufa metálica, se encuentra el sistema de fumata, conectado desde 2005 con un dispositivo electrónico para asegurar el color del humo. Los movimientos están coreografiados. Cada cardenal se acerca en orden, deposita su voto, recita una fórmula solemne y vuelve a su asiento. El resto permanece en silencio. La tensión es total. El espacio impone recogimiento, pero también vigilancia mutua. La elección de la Capilla Sixtina no es accidental. Es una escenografía planificada del poder teológico. Allí no hay mármol barroco, ni tronos, ni mosaicos dorados. Hay frescos que narran traiciones, castigos divinos, diluvios y juicios. El futuro papa es elegido
rodeado por los patriarcas, los mártires y los profetas, y por un Cristo que separa a los salvados de los condenados. Así que el espacio actúa como un recordatorio permanente de la responsabilidad trascendente del acto. Ningún otro colegio electoral del mundo votaba bajo la mirada de Dios. Aquí la arquitectura no solo encierra, sentencia. El poder se ejerce bajo amenaza de eternidad. Durante siglos, los cardenales durmieron en lechos improvisados, separados por biombos, sin baño propio ni privacidad. La clausura, en efecto, era también penitencia física, una especie de renuncia escénica al poder terrenal antes de acceder al trono espiritual. Pero a finales del siglo XX, esa imagen entró en crisis. En un Vaticano renovado, cada vez más preocupado por la salud, la logística y la seguridad, nació un nuevo espacio, la Casa Santa Marta. La Domus Sanctae Martae, su nombre oficial, fue construida en 1996 por iniciativa de Juan Pablo II, no con la intención de albergar cónclaves, sino como residencia para el clero y huéspedes del Papa. El edificio, de planta cuadrada, moderno pero sobrio, se ubica a pocos metros de la Basílica de San Pedro y cuenta con 5 plantas, 106 suites, comedor, capilla, salones comunes y recepción centralizada. A partir del cónclave de 2005 se convirtió en el alojamiento oficial de los cardenales electores, que son trasladados allí al inicio del proceso. Las habitaciones son individuales, con baño privado, escritorio y cama amplia. No hay lujos, pero sí comodidad, silencio y eficiencia. El cambio fue motivado tanto por razones de seguridad sanitaria como por sentido práctico. El colegio cardenalicio había envejecido y las condiciones del encierro clásico resultaban casi insostenibles. Varios prelados, en cónclaves anteriores, habían enfermado o mostrado signos de agotamiento severo. Durante los días del cónclave, la Casa Santa Marta se transforma en una fortaleza electrónica. Las puertas se sellan, los accesos se vigilan las 24 horas y todos los dispositivos tecnológicos quedan requisados. Las ventanas son revisadas, las líneas telefónicas anuladas y los ascensores controlados desde una consola central. Cada cardenal dispone de una habitación numerada, con cerradura electrónica que solo él puede activar. La comida es servida en bandejas selladas, preparada por personal seleccionado y supervisado por miembros de la Gendarmería Vaticana. Todo el personal entra bajo juramento de secreto. Por la mañana, los electores son trasladados en autobuses cerrados, vigilados y sin conexión exterior, hacia la Capilla Sixtina. El trayecto de apenas 300 metros está milimétricamente cronometrado y protegido por la Guardia Suiza y la Gendarmería. Nadie entra y nadie sale. La Santa Marta ofrece higiene, comodidad y privacidad, pero también ha suscitado críticas. Algunos consideran que rompe con la lógica penitencial del cónclave tradicional. Otros creen que banaliza el rito. No se elige a un papa en zapatillas y en bata, dijo un purpurado tras el cónclave de 2013, añorando los días de catres duros y duchas frías. Pero incluso dentro de la modernidad, la lógica del aislamiento persiste. La clave no es la dureza física, sino la separación radical del mundo exterior, y esa separación se mantiene, incluso reforzada. Santa Marta es el último escenario del cónclave. No impone frío, ni hambre, ni penumbra, pero impone silencio, y el silencio, en la era del ruido, es la última forma de lo sagrado. Un papa no se elige en cualquier parte. No basta una sala, una mesa y una urna. Se necesita un espacio cargado de sentido, una arquitectura que sepa guardar el peso del misterio sin quebrarse. Por eso, cada escenario del cónclave, desde el bullicio abierto de Letrán hasta los pasillos insonorizados de Santa Marta, dice algo sobre la Iglesia de su tiempo, sus miedos, sus tensiones y sus alianzas. El lugar no es un simple contenedor. Moldea los gestos, condiciona el ánimo, acota el poder. El cónclave, en una fortaleza como Aviñón, transmite obediencia regia. Uno bajo el juicio final impone temblor escatológico, otro entre biombos y catres recrea pobreza forzada. Uno con baño privado y cerradura electrónica señala un equilibrio precario entre tradición y logística. Y sin embargo, en todos esos espacios permanece lo mismo: el deseo de aislar, de clausurar, de sacar del mundo la decisión más visible del mundo. Se elige al Papa como si nadie mirara, mientras el planeta entero espera la fumata. Es un teatro del encierro con audiencia global. No hay religión sin escenografía, y en la Iglesia Católica, el espacio donde se elige el sucesor de Pedro es también parte del mensaje. Porque a fin de cuentas, como en todo drama ritual, no importa solo quién es elegido, importa también dónde.
Si estás disfrutando este episodio y te gusta el contenido que hacemos, te pedimos un pequeño favor que nos ayudará muchísimo. Dale al botón de me gusta. No te cuesta nada, pero para nosotros es clave, porque así el algoritmo recomienda el programa a más gente y nos ayuda a seguir creciendo. Y si además lo compartes, ya es para ponerte un monumento. Seguimos con la historia. La historia de un cónclave comienza con un cuerpo inmóvil. El sucesor de Pedro ha muerto y en ese instante, la Iglesia, esa institución milenaria con miles de millones de fieles, se queda sin cabeza visible. Pero nada queda al azar. La liturgia tiene previsto hasta el silencio. Lo primero que ocurre es la verificación oficial de la muerte. No basta el diagnóstico de un médico, se requiere la presencia del camarlengo de la Santa Iglesia Romana, una figura clave que solo actúa cuando la sede apostólica está vacante. El camarlengo entra en la habitación del pontífice fallecido y, siguiendo un ritual que combina tradición y discreción, llama 3 veces al papa por su nombre de pila. Carol, ¿dormís? Joseph, ¿dormís? Jorge Mario, ¿dormís? Según el caso. No hay respuesta. Solo entonces, con una fórmula litúrgica breve, declara oficialmente el deceso. La fórmula exacta no está publicada en ningún ritual oficial contemporáneo, ya que el momento se trata con gran discreción. No existe un documento litúrgico que contenga una frase estandarizada universalmente prescrita para este momento. Lo más cercano a una fórmula reconocida es la siguiente, registrada en fuentes litúrgicas no públicas y citadas por algunos ceremonieros vaticanos y cronistas de cónclaves. Vere Papa mortus est. Verdaderamente, el Papa ha muerto. A veces se ha documentado en italiano o en latín eclesiástico, como il Papa è veramente morto, o simplemente Papae obitus constat, se constata la muerte del Papa. No es una proclamación pública ni un acto litúrgico con espectadores. Se trata de una constatación solemne ante testigos eclesiásticos, que inmediatamente da paso al levantamiento del acta oficial del fallecimiento, la notificación al cardenal decano y el inicio del periodo de sede vacante. Antiguamente, el camarlengo también golpeaba suavemente la frente del Papa con un pequeño martillo de plata. Ese gesto, hoy en desuso, simbolizaba el fin del mandato divino en la tierra. En su lugar, lo que permanece es el acto más visible, la retirada del anillo del pescador, el sello personal del Papa. El camarlengo lo rompe públicamente con otro martillo para impedir falsificaciones de documentos durante la sede vacante. El trono de Pedro queda pues vacío, y el tiempo se detiene. Cuando muere un papa no hay sucesión automática, no hay regente, no hay vicepapa. La sede apostólica queda formalmente vacante, lo que se conoce como periodo de sede vacante, y por tanto cesa toda autoridad personal, ejecutiva y doctrinal del pontífice fallecido. El colegio cardenalicio no hereda el poder. La curia queda pues en pausa. El único que permanece activo es una figura muy concreta, el camarlengo. El camarlengo de la Santa Iglesia Romana no es un dignatario decorativo, es el administrador temporal del Vaticano durante la ausencia de un papa. Su título completo es largo, pero su función es nítida. Gestiona, vela, mantiene en funcionamiento lo esencial sin usurpar la autoridad papal. Designado por el propio pontífice en vida, el camarlengo es casi siempre un cardenal, aunque su rango no implica derecho automático a dirigir el cónclave. Su mandato solo se activa tras la muerte del Papa y se extingue cuando el Papa nuevo asume. El título de camarlengo, Camerarius Sanctae Romae Ecclesiae, tiene una raíz profundamente ligada a la estructura fiscal y administrativa del papado medieval. Nació en el seno de la Cámara Apostólica, una institución encargada de gestionar los bienes materiales de la Iglesia, como rentas, impuestos, propiedades, desde el siglo XI. Durante siglos, el camarlengo fue ante todo el tesorero general del Papa. Bajo Inocencio III y los pontífices del siglo XIII, su figura ganó peso como responsable de los ingresos de la curia.
pero su papel dio un giro definitivo con la aparición del interregnum, es decir, con los vacíos de poder tras la muerte papal. En un contexto sin Estado Vaticano y con amenazas constantes de injerencia externa, alguien debía custodiar el aparato mientras se elegía un nuevo pontífice. Fue entonces cuando al camarlengo se le confió un rol mixto, fiscal y político. Se convirtió en el único oficial con autoridad para administrar la sede apostólica vacante, aunque siempre de manera interina. En tiempos de tensión entre cardenales o de cismas, su neutralidad, o la falta de ella, podía inclinar la balanza. Durante el Renacimiento, algunos camarlengos acapararon poder considerable. Rafael Herriario, sobrino de Sixto IV, acumuló riquezas, cargos y palacios. En tiempos más recientes, su figura se profesionalizó y perdió protagonismo escénico, pero ganó una eficacia organizativa. Tras el Concordato de Letrán de 1929 y la creación del Estado Vaticano, sus competencias se redefinieron. Ya no solo custodiaba bienes eclesiásticos, sino que asumía funciones civiles dentro del nuevo Estado soberano. Hoy, el camarlengo es el garante de la estabilidad estructural del Vaticano durante su momento más delicado, cuando la barca de Pedro navega sin timonel. Así que tras declarar la muerte del Papa, Vere Papa Mortus Est, el camarlengo sella el dormitorio y el despacho papal. Ningún objeto puede salir sin autorización. Inmediatamente después de verificar la muerte, el camarlengo ordena el sellado físico de las habitaciones personales del pontífice: dormitorio, escritorio, biblioteca privada y archivo personal. ¿Por qué se sella? Para garantizar la inviolabilidad de los documentos, efectos personales y bienes simbólicos del difunto. Nadie, ni cardenal, secretario, familiar o asistente, puede entrar sin permiso ni retirar objetos, para evitar filtraciones o posibles manipulaciones. ¿Cómo se hace? Pues literalmente se colocan sellos de lacre con el escudo de la Cámara Apostólica sobre las puertas, cajones y escritorios. Las llaves quedan bajo custodia del camarlengo y solo podrán usarse con presencia notarial o por orden expresa del nuevo Papa. A continuación, el camarlengo organiza la destrucción del anillo del pescador y del sello oficial del Papa. El anillo del pescador, el Annulus Piscatoris, es una de las insignias más importantes del Papa. Se utiliza para sellar documentos oficiales durante su pontificado. ¿Qué hace el camarlengo? Supervisa personalmente la rotura pública del anillo con un pequeño martillo de plata, en presencia de los cardenales y notarios. Igualmente, destruye el sello de plomo personal del Papa usado en bulas y otros actos. ¿Y por qué hace esto? Pues para impedir que se emitan documentos falsificados durante la sede vacante, garantizar la integridad de la figura pontificia y subrayar el final absoluto del mandato del Papa fallecido. También es un acto simbólico de gran fuerza. El Papa ha muerto y su poder no puede sobrevivirle en objetos ni en sellos. Una vez hecho esto, el camarlengo notifica oficialmente la muerte al cardenal decano, al gobierno italiano y a los nuncios apostólicos. El camarlengo debe activar la cadena internacional de comunicación que anuncia la muerte del Papa. Al cardenal decano del Colegio Cardenalicio, quien presidirá los funerales y el cónclave, al presidente de la República Italiana, en virtud de los pactos lateranenses y de la relación bilateral con el Estado Vaticano, y a todos los nuncios apostólicos repartidos por el mundo, que a su vez informarán a los obispos, conferencias episcopales y gobiernos donde estén acreditados. Estas notificaciones son protocolarias, urgentes y formales, redactadas por la Secretaría de Estado, pero validadas por el camarlengo. A continuación, convoca al Colegio Cardenalicio para las congregaciones generales. El camarlengo es responsable de convocar a todos los cardenales electores y no electores a las llamadas congregaciones generales, que comienzan al día siguiente de la muerte del Papa. ¿Qué son? Pues son reuniones preparatorias que deliberan sobre el estado de la Iglesia, preparan el cónclave, aprueban protocolos y resuelven cuestiones logísticas. ¿A quién convoca pues el camarlengo? A todos los cardenales, salvo aquellos que por edad no votan, los que son mayores de 80 años, aunque esos también pueden participar en las congregaciones generales. El camarlengo no las preside, pero es el responsable de que se celebren, de su orden del día y de asegurar la clausura de los temas sensibles. Mientras todo esto sucede, el camarlengo es el responsable de administrar el patrimonio temporal de la Santa Sede, finanzas, personal y servicios esenciales. Durante el interregno de la sede vacante, el Papa ya no está. La curia se disuelve parcialmente, pero el Vaticano sigue funcionando. Luz, agua, sueldos, seguridad, museos, diplomacia, etc. ¿Qué administra pues el camarlengo? El pago de salarios al personal del Vaticano, el mantenimiento de servicios esenciales como sanidad, comunicaciones internas, logística, etc.,
la supervisión de los bienes inmuebles, archivos y fondos financieros de la Santa Sede. No puede firmar decretos ni inversiones importantes, solo autoriza gastos ordinarios y urgentes. Todo cambio estructural está terminantemente prohibido. También coordina los preparativos del funeral y del futuro cónclave. El camarlengo dirige junto al cardenal decano los preparativos de las exequias papales. Decide, junto a la oficina de las celebraciones litúrgicas, el lugar de sepelio, normalmente la cripta de San Pedro o cualquier otro lugar elegido por el difunto, asegura la organización del novenario, que son 9 días de misas y luto, también se encarga de la seguridad logística del cónclave, el control del acceso a Santa Marta y la verificación de los protocolos de clausura. En resumen, garantiza que el cónclave pueda celebrarse sin fallos, filtraciones ni interferencias externas. El camarlengo no puede nombrar obispos, ni promulgar leyes, ni convocar sínodos. Tampoco puede modificar decisiones del papa anterior, ni anticipar decisiones del próximo. Es un poder sin iniciativa, solamente custodia. Algunos camarlengos han pasado inadvertidos. Otros se convirtieron en figuras discretamente claves. En 2005, el cardenal Eduardo Martínez Somalo, camarlengo tras la muerte de Juan Pablo II, organizó el interregno más televisado de la historia. En 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, hecho sin precedentes modernos, el cardenal Tarcisio Bertone asumió el rol adaptando los protocolos con rapidez milimétrica. En ambos casos, la figura del camarlengo fue garante del equilibrio, sin papa, sin gobierno central y sin margen para errores. El camarlengo no es el protagonista del cónclave, ni esconde votos, ni impone decisiones, pero es el primero en actuar cuando todo queda suspendido, y el último en entregar el bastón simbólico al papa electo. Su presencia nos recuerda que la Iglesia, incluso sin cabeza, no se disuelve, se administra, se custodia y se ordena, como una barca a la espera del timón. Con la muerte del Papa y la declaración oficial del camarlengo, comienza la etapa conocida como sede vacante o vacatio sedis. Es un concepto canónico, simbólico y administrativo que significa exactamente lo que se enuncia. El trono de Pedro está vacío y, por tanto, la Iglesia Universal carece de su pastor supremo. Pero esto no significa parálisis total. Lo que se activa es un sistema muy preciso, cuidadosamente diseñado para suspender el poder sin que el aparato se derrumbe. Es un equilibrio inestable en el que nadie puede asumir la autoridad pontificia, pero ciertas funciones deben continuar, al menos en forma mínima, hasta la elección del nuevo Papa. Según la Constitución Universi Dominici Gregis de 1996, con la sede vacante, todos los cargos de la curia romana cesan ipso facto. Esto incluye prefectos, secretarios, presidentes de dicasterios, comisiones, consejos y tribunales. Solo 3 figuras conservan autoridad limitada: el camarlengo, el penitenciario mayor y el vicario general de la diócesis de Roma. Queda prohibido tomar decisiones vinculantes en materias doctrinales, litúrgicas o disciplinarias. No se pueden firmar nombramientos episcopales ni intervenir en iglesias locales, y quedan suspendidas todas las audiencias, decretos papales, promociones cardenalicias y ejercicios del munus petrium. El interregno es también un tiempo de veto y autocontención. Las congregaciones generales, formadas por todos los cardenales presentes, pueden debatir sobre el estado de la Iglesia, pero no pueden legislar ni anticipar decisiones del futuro Papa. Están explícitamente prohibidas las campañas personales o pactos previos de voto, la emisión de opiniones públicas sobre candidatos, las decisiones estructurales que modifiquen normas existentes y la emisión de documentos oficiales en nombre de la Santa Sede. Incluso está prevista una pena de excomunión automática para quienes vulneren el secreto o intenten condicionar el resultado del cónclave. Aunque el poder papal queda en suspenso, la administración básica del Vaticano sigue operando. Como hemos visto, el camarlengo garantiza el funcionamiento de servicios médicos, de seguridad, mantenimiento, logística, de la comunicación interna vaticana, sin emitir comunicados de alcance global, de la gestión financiera corriente, sin tomar decisiones estratégicas, y de la coordinación del funeral, novenario y de los preparativos del cónclave. Además, el penitenciario mayor, a diferencia de los demás cargos, no cesa en sus funciones, ya que su ámbito, el fuero interno sacramental, no puede interrumpirse. Esto permite, por ejemplo, resolver cuestiones urgentes de conciencia incluso sin papa. En este tiempo suspendido, la Iglesia se vuelve una máquina en modo de espera. Cada gesto se mide, cada palabra se filtra, y cada día de vacío se vive como un compás de espera entre el duelo y la expectativa. La sede vacante no es el fin del poder, es su contención. Un tiempo sin mando, pero nos informa, porque la Iglesia, incluso en silencio, tiene estructura. Así que la sede está vacante, el Papa ha muerto, el camarlengo ha roto el anillo,
Y sin embargo, durante los días que separan este instante del inicio del cónclave, el mundo entero sigue mirando hacia Roma. En apariencia no ocurre nada, pero en realidad se está preparando todo. Este periodo, que dura entre 9 y 15 días, salvo en casos extraordinarios, está definido por dos vectores: inmovilidad oficial y agitación invisible. No hay pontífice, pero hay un cuerpo que enterrar, una iglesia que contener y un cónclave que preparar. Tras el fallecimiento se celebran 9 misas consecutivas en sufragio del Papa, conocidas como novendiales. Se celebran en San Pedro, presididas por distintos cardenales, con una liturgia sobria pero solemne. Estos funerales no son un acto piadoso, son también un escenario de unidad simbólica. Asisten representantes diplomáticos, jefes de Estado, patriarcas orientales y autoridades religiosas de todo el mundo. Es el último eco del pontificado saliente y el primer compás de espera del que vendrá. Durante este periodo rige un sistema estricto de prohibiciones canónicas, destinado a evitar cualquier abuso de poder o cualquier maniobra prematura. Ningún cardenal puede emitir declaraciones políticas o doctrinales en nombre de la Iglesia. Quedan prohibidas las reuniones informales para pactar votos o candidaturas. Se prohíbe terminantemente el uso de medios de comunicación, incluso en ámbitos privados. Y no puede adoptarse ninguna medida que comprometa al futuro Papa, ni en política exterior, ni en nombramientos, ni en cuestiones disciplinares. La vulneración de estas normas supone, en algunos casos, la excomunión automática. Durante estos días se celebran diariamente las congregaciones generales del Colegio Cardenalicio. A ellas asisten todos los cardenales presentes en Roma, incluidos los mayores de 80 años, que no votan pero sí deliberan. ¿Qué se decide allí? Bueno, ¿cuándo comienza el cónclave? ¿Qué condiciones logísticas se deben garantizar? ¿Quién predicará los ejercicios espirituales previos? ¿Qué aspectos deben revisarse o confirmarse, como vigilancia, protocolos, comunicaciones internas? Y se revisan también posibles anomalías, enfermedades, ausencias justificadas o temas de procedimiento pendientes. Aunque no se habla oficialmente de candidatos, es inevitable que algunos nombres empiecen a sonar. Los pasillos, las pausas, los comedores de Santa Marta se convierten en los primeros lugares donde se tantea el futuro. Mientras tanto, se instala la maquinaria de preparación técnica del cónclave. Se revisa el sistema de inhibidores de frecuencia. Se precintan habitaciones, se testean las cámaras de vigilancia y los micrófonos de contraespionaje. Se verifica la estufa de la fumata. Se sellan accesos secundarios a la Capilla Sixtina. Y se preparan papeletas, urnas, escrutadores y credenciales codificadas. El personal autorizado jura secreto absoluto, desde los electricistas hasta las monjas que hacen las camas. Se refuerza la Guardia Suiza. Nadie, salvo el círculo permitido por ley pontificia, puede acercarse al perímetro del cónclave. Todo se convierte en una operación de aislamiento sin precedentes en Occidente, comparable a la elección de un líder espiritual en un estado de cuarentena absoluta. Este tiempo de espera es también tiempo de presión. Los cardenales repasan biografías, reciben informes discretos de sus colaboradores, observan, callan, escuchan, porque no hay elecciones sin cálculo y no hay Espíritu Santo sin política, al menos en Roma. El interregno es un paréntesis sellado con incienso, una pausa cargada de tensión donde no se hace nada, pero todo está a punto de pasar. Con la maquinaria del interregno en marcha, llega el momento clave, la convocatoria del cónclave. Es el paso desde la espera al movimiento, de la oración compartida a la elección sellada, y para ello, cada cardenal elector recibe una llamada muy concreta y muy antigua. Según el ritual establecido, cada cardenal elector recibe una carta oficial del decano del Colegio Cardenalicio, redactada en términos solemnes, donde se le notifica formalmente que la sede apostólica ha quedado vacante y que, en nombre de Dios y de la Iglesia, está convocado a Roma para la elección de un nuevo pontífice. La carta se entrega en mano o por valija diplomática, según la distancia, y no puede ser rechazada salvo por motivos de salud física o impedimento grave, que debe ser verificado. En paralelo, el Camarlengo, junto a la Secretaría de Estado, activa discretamente las rutas diplomáticas, cancillerías, gobiernos y embajadas. El Vaticano no informa oficialmente de la fecha del cónclave hasta que el grueso de los electores ya están confirmados. Los cardenales comienzan a llegar a Roma desde todos los continentes, a menudo en vuelos regulares, otras veces en trayectos organizados desde nuncios o embajadas. En el aeropuerto de Fiumicino, los servicios de seguridad vaticanos, en colaboración con la policía italiana, los recogen de forma coordinada y los trasladan directamente a la Casa Santa Marta. El mundo entero especula, se toman fotos en los aeropuertos, se estudian los rostros, se analizan maletas, pero dentro de los muros del Vaticano,
La escena es otra: calma ritual, recogimiento y una progresiva desconexión del mundo exterior. Por norma, el cónclave debe celebrarse entre 15 y 20 días después de la muerte del Papa, aunque ese plazo puede abreviarse si todos los electores están presentes. Es lo que ocurrió en 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI. El cónclave comenzó apenas 12 días después. Los cardenales se reúnen en congregaciones generales y votan por mayoría simple el día de apertura. En paralelo, revisan y aprueban los protocolos de clausura, las listas de asistentes auxiliares y los textos de oración y predicación que acompañarán la elección. El día fijado, tras la última misa de invocación al Espíritu Santo, pro eligendo pontífice, los cardenales entran en fila en la Capilla Sixtina. Sus nombres son verificados, sus credenciales selladas, sus teléfonos ya confiscados. Cada asiento lleva el nombre manuscrito del elector. Una vez dentro, el maestro de celebraciones pontificias pronuncia la fórmula que marca el momento más icónico del cónclave moderno: extra omnes, fuera todos. Con estas dos palabras, todos los no autorizados, asistentes, fotógrafos, personal médico, litúrgico o técnico, abandonan la sala. Se cierran las puertas, se sellan los accesos. La iglesia queda sola consigo misma. Lo que ocurra dentro no saldrá hasta el humo, ni una palabra, ni un gesto. La convocatoria al cónclave no es solo un acto administrativo, es la clausura sagrada de una historia y la apertura de otra. En medio, silencio, encierro y voto. El cónclave no empieza con una votación. Comienza con una clausura, con un acto de encierro ritual cuidadosamente coreografiado donde cada gesto está pensado para romper con el mundo exterior y crear un tiempo distinto. Un tiempo litúrgico, un tiempo suspendido, un tiempo de decisión sagrada. Los cardenales electores se instalan en la Casa Santa Marta, dentro del Vaticano. Allí permanecen desde su llegada hasta el fin del cónclave. Cada uno ocupa una habitación individual asignada por sorteo, con baño privado, escritorio y una cama sencilla. La casa cuenta con un comedor, con capilla, ascensores internos y un perímetro completamente bloqueado a las comunicaciones. Nadie puede entrar ni salir sin autorización. Se instalan inhibidores de frecuencia. Las ventanas son precintadas. Los teléfonos, ordenadores y dispositivos electrónicos son requisados. Las conversaciones quedan sujetas a secreto. El mundo digital desaparece y solo quedan el ritual, el cuerpo y el voto. Antes de comenzar el cónclave, cada cardenal debe prestar un juramento solemne, con la mano sobre los evangelios frente a todos sus hermanos electores. Prometo, me obligo y juro mantener el más estricto secreto sobre todo lo que de cualquier modo tenga relación con la elección del romano pontífice. Asimismo, me obligo a no prestar jamás apoyo o favor a ninguna interferencia, oposición o cualquier otra forma de intervención por la que personas ajenas al colegio de los electores pudieran intentar inmiscuirse en la elección. El juramento se pronuncia en voz alta. Después, cada uno lo repite individualmente. Es un ritual que impone tensión, miradas bajas y voz firme. La infracción implica excomunión automática. Incluso el personal auxiliar, como conductores, médicos, cocineros, monjas, técnicos de mantenimiento, deben prestar un juramento similar. Nadie puede contar, insinuar o filtrar nada. El cónclave es un secreto custodiado por cientos de juramentos. Una vez dentro de la Capilla Sixtina, tras la misa pro eligendo pontífice, los cardenales ocupan sus asientos. El ceremonial pontificio se despliega con precisión antigua. Se repasan nombres, se cierran puertas, se sellan accesos. Entonces, el maestro de celebraciones pronuncia la frase extra omnes, fuera todos, y como en un acto teatral ancestral, todos los no electores abandonan la capilla. El espacio queda en silencio, la puerta se cierra y el golpe de cerrojo marca el inicio del aislamiento total. Se puede tardar horas o días, no hay plazos obligatorios para votar ni para elegir. Solo hay repeticiones, oración, espera y papeletas. El juramento y la clausura son el único umbral. El mundo queda fuera y la historia dentro. Una vez cerradas las puertas de la Capilla Sixtina, comienza el tiempo sin relojes del cónclave. El mundo exterior se detiene, pero dentro se vive con un ritmo propio, reglado por el ritmo, marcado por el silencio, atravesado por la tensión. No hay discursos públicos, no hay programas, solo oración, deliberación y papeletas. Cada jornada del cónclave está minuciosamente estructurada, combinando tiempo de oración con sesiones de votación. El día típico, que puede repetirse durante varios días seguidos, sigue este patrón.
6:30, misa privada o comunitaria en Santa Marta. 7:45, traslado en autobús blindado a la Capilla Sixtina. 8:15, oración breve y primera votación. 9:30, recuento, lectura en voz alta y destrucción de papeletas. A las 11, segunda votación matinal. A la 1, regreso a Santa Marta, almuerzo y descanso. A las 4, retorno a la Capilla Sixtina. 4:30, tercera votación del día. 6, cuarta votación si es necesario. 7, oración final y clausura. Y a las 8, cena y recogimiento, prohibidas las reuniones privadas. El ritmo puede variar ligeramente, pero siempre hay un máximo de 4 escrutinios diarios, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Entre uno y otro, los cardenales permanecen sentados, en silencio, rezando o reflexionando. Lo que impacta a quienes lo han vivido no es tanto el aislamiento, sino la repetición austera. Cada día es igual, cada gesto se repite. No hay aplausos, no hay conversaciones cruzadas, nadie puede preguntar por quién has votado. Nadie puede dar pistas. En la pausa entre votaciones, los cardenales leen, meditan, caminan en círculos, algunos se aíslan, otros conversan en voz baja, se observan, se tantean sin palabras, porque todos saben que en algún momento el consenso llegará, o la ruptura. Durante estos días rigen las más severas normas de aislamiento que existen en la Iglesia moderna. Prohibido hablar de las votaciones fuera del momento específico. Prohibido comunicarse con el exterior bajo cualquier forma. Prohibido llevar notas escritas o recibir visitas. Todos los utensilios, textos y materiales litúrgicos están numerados y controlados. Cada movimiento queda bajo la supervisión del personal juramentado, desde los guardias suizos hasta las monjas que preparan los alimentos. El cónclave no es un retiro espiritual, es una elección de estado revestida de oración. Tras horas de oración, espera y discernimiento silencioso, llega el instante decisivo. Cada cardenal debe escribir un nombre. No un deseo, no una consigna, no un cálculo político, un nombre. Con él deposita no solo su elección, sino, según la tradición eclesial, su conciencia ante Dios. El escrutinio es el acto más controlado, repetido y coreografiado de todo el proceso, y al mismo tiempo el más cargado de incertidumbre. Cada lector recibe una papeleta rectangular de papel blanco sin marcas. En la parte superior aparece impresa una fórmula en latín. Elijo como sumo pontífice al eminentísimo y reverendísimo señor cardenal de la Santa Iglesia Romana. Debajo, en caligrafía clara y con letra discreta, el cardenal escribe el nombre de su elegido. Las papeletas se pliegan 3 veces, en 2 dobleces horizontales y una vertical. Luego se mantiene en la mano, sin ocultarla, hasta el momento de la votación. Los cardenales votan en orden de precedencia, de menor a mayor antigüedad. Cada uno se levanta, camina lentamente hacia el altar bajo el juicio final de Miguel Ángel y frente a todos recita la fórmula de juramento. Pongo por testigo a Cristo Señor, que me juzgará, que doy mi voto a aquel que ante Dios creo que debe ser elegido. Luego deposita la papeleta en una urna de plata, con tapa giratoria en forma de platillo, ubicada sobre el altar. Es un momento tenso, cada paso está arreglado, cada palabra cuenta. Es una votación que es también un acto litúrgico. Una vez finalizada la votación, 3 cardenales, los llamados escrutadores, elegidos por sorteo al inicio del cónclave, se encargan del recuento. El proceso es meticuloso. Se verifica que el número de papeletas coincida con el número de electores presentes. Cada escrutador despliega una papeleta lentamente, sin romperla, y la pasa al siguiente. El segundo lee en voz baja el nombre y lo muestra al tercero. El tercero lee en voz alta el nombre escrito y un notario lo anota. Tras cada lectura, la papeleta se ensarta en una aguja de hilo, formando una guirnalda de votos que luego será destruida. Se requieren 2/3 de los votos válidos para cada elección. Con 120 cardenales, eso significa un mínimo de 80 votos. Una vez finalizado el escrutinio, las papeletas son quemadas en la estufa especial situada al fondo de la Capilla Sixtina. Desde 2005 se utilizan cartuchos químicos especiales que aseguran el color del humo, evitando errores como los que confundieron al mundo en 1958 o 1978. Humo negro, fumata nera, no hay papa. Humo blanco o fumata bianca, habemus papam. El humo sube por una chimenea discreta, camuflada entre los tejados del Vaticano, y se eleva visible solo unos segundos. Pero en ese breve instante, millones de ojos se alzan, calles, televisores, plazas, templos,
una estufa enciende al mundo. El uso del humo como señal visual de elección no es tan antiguo como podría pensarse. De hecho, no se empleó de forma sistemática hasta el siglo XX, y durante mucho tiempo el color del humo fue tan confuso como anecdótico. Antes de eso, la proclamación de un nuevo papa se hacía directamente desde el balcón de San Pedro o incluso a viva voz en la plaza, sin señal previa alguna. En algunos cónclaves medievales o renacentistas se escuchaban campanas, gritos del pueblo o se izaban estandartes, pero no existía un método ritualizado para indicar si había o no resultado. Fue en el cónclave de Sixto V, en 1585, donde aparece por primera vez la idea de quemar las papeletas para marcar el fin del escrutinio, aunque sin distinguir colores. El humo era simplemente el rastro de que la votación había terminado. No fue hasta el cónclave de Pío X, en 1903, cuando se introdujo la doble quema. Las papeletas se quemaban solas si no había papa, y mezcladas con paja húmeda o estopa si sí lo había, para cambiar el color a blanco. Pero esto resultaba poco fiable. El caso más célebre ocurrió en el cónclave de 1958, tras la muerte de Pío XII. Una fumata grisácea salió de la Sixtina y muchos creyeron que había sido elegido el Papa, cuando en realidad no había resultado todavía. Las radios italianas anunciaron un Papa inexistente. El error fue tan grave que provocó confusión diplomática. Lo mismo ocurrió, parcialmente, en 1978, en el primer cónclave de ese año. El humo era tan indeciso que los periodistas hablaban de fumata brumosa. Solo en 2005, con el cónclave que eligió a Benedicto XVI, se introdujo un sistema moderno. Un cartucho electrónico de compuestos químicos seguros, perclorato potásico y antraceno, entre otros, insertado junto a las papeletas, que garantiza, sin margen de error, el negro del no y el blanco del sí. Desde entonces, la fumata se ha convertido en un lenguaje universal, tan claro como un semáforo romano, aunque mucho más observado. Hoy la fumata dura apenas segundos, pero su historia fue larga, accidentada y a veces literalmente humeante. Cuando un cardenal alcanza los 2/3 necesarios, el cónclave entra en un momento único, íntimo y canónicamente delicado. La Iglesia, en ese instante, tiene papa, pero aún no lo sabe. Falta un último paso, o mejor dicho, una palabra. El decano del colegio cardenalicio, o en su ausencia el cardenal de mayor rango, se aproxima al elegido, aún sentado, y le formula la pregunta ritual. ¿Aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? No es una fórmula improvisada. La elección, por muy válida que sea, no es efectiva hasta que el elegido la acepta explícitamente. En teoría puede negarse, pero en la práctica esto es excepcional. Aunque ha ocurrido. En 1503, el cardenal Giovanni Battista Cibo rechazó la elección antes de que se formalizara. Si el elegido responde «acepto», entonces se convierte ipso facto en obispo de Roma y jefe visible de la Iglesia Católica. Desde ese momento ya posee plena autoridad pontificia, incluso antes de salir al balcón o vestirse de blanco. Ya está investido de poder sagrado y, sin embargo, todo está aún por hacer. La segunda pregunta sigue inmediatamente. ¿Con qué nombre quiere ser llamado? La respuesta no es casual. Algunos lo tienen decidido de antemano, otros lo improvisan. Algunos buscan homenajear a un papa anterior, a un santo o a un ideal. Otros envían un mensaje teológico, pero lo que digan ahora marcará su pontificado. Giovanni Maria Mastai Ferretti erigió Pío IX como señal de continuidad conservadora. Angelo Giuseppe Roncalli eligió Juan XXIII como gesto de humildad y reinicio. Karol Wojtyła elegido Juan Pablo II, uniendo dos legados. Y Jorge Mario Bergoglio eligió Francisco, sin número, sin precedentes, como declaración de ruptura evangélica. Una vez dicho en voz baja, el nombre queda oficializado por el acta del cónclave firmada por los escrutadores. El nuevo pontífice es acompañado a la llamada Sala de las Lágrimas, una pequeña habitación lateral dentro de la Capilla Sixtina, llamada así por el desconcierto emocional que muchos papas han experimentado allí. Allí encuentra las 3 tallas preparadas de la sotana blanca papal, junto con zapatos rojos, fajín, muceta y solideo. Nadie le impone nada. Elige la talla, se viste en silencio, respira y se convierte en imagen pública del poder espiritual más antiguo de Occidente. En esos minutos, entre el acepto y la aparición en el balcón, el nuevo papa está solo consigo mismo y con Dios. Ya no es cardenal, ya no vota, es Pedro. La transformación es rápida, pero total.
Un hombre dice acepto y sin moverse del sitio se convierte en cabeza de 1000 millones. No necesita corona, solo un nombre nuevo y silencio. Roma contiene el aliento. La plaza vibra. Las cámaras ya están encendidas. En lo alto de la fachada de la Basílica de San Pedro, el balcón central del Benedictionem se convierte en un umbral litúrgico. Y entonces, tras siglos de tradición, suena la frase más esperada: Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Os anuncio una gran alegría. Tenemos papa. Es el cardenal protodiácono quien lo pronuncia, vestido con dalmática dorada ante una plaza en silencio. Y aunque hoy se asocia invariablemente al balcón de San Pedro, el anuncio del nuevo papa no siempre fue así de teatral ni tan centralizado. En la Edad Media, el anuncio se realizaba dentro de la Basílica del Trán, ante el clero y las autoridades locales. No había fórmula fija, ni nombre oficial, ni presentación al mundo. Durante siglos, muchos papas ni siquiera salían al balcón. Se limitaban a enviar un mensaje formal a los reyes cristianos o al Senado romano. El primer anuncio público desde San Pedro se generaliza en el Renacimiento, cuando el papado refuerza su ceremonial como escenografía de poder. La fórmula latina actual se fija con claridad a partir del siglo XVII, pero su tono y protocolo se reformulan con Pablo VI y sobre todo con Juan Pablo II. Hoy, el Habemus Papam es un evento mediático global, pero su esencia permanece. La Iglesia habla y lo hace en voz alta, desde Roma para el mundo. Tras el Habemus Papam, el protodiácono pronuncia el nombre civil y el nuevo nombre pontificio del elegido en latín: Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum, nombre civil, Sanctae Romae Ecclesiae Cardinalem, el apellido, qui sibi nomen imposuit, nombre papal. Por ejemplo, qui sibi nomen imposuit Franciscum. En ese instante se revela al mundo quién es, pero no cómo será. Minutos después, las cortinas se abren y el cuerpo del Papa aparece por primera vez vestido de blanco. El momento siempre es breve, cuidadosamente medido y sin embargo cargado de significados. Algunos sonríen, otros apenas levantan la vista, algunos bendicen rápido y otros se dirigen al pueblo con palabras espontáneas. Finalmente, el nuevo Papa imparte la bendición apostólica Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo, que conlleva indulgencia plenaria para los fieles presentes o conectados por radio, televisión o internet. Con eso, el rito concluye, pero el pontificado empieza, y ya no hay marcha atrás. Un papa muere, el mundo observa, el Vaticano se sella, y entonces comienza ese rito singular que no tiene equivalente en ninguna otra institución: el encierro sagrado de más de 100 hombres para elegir a uno que no se postula, no se defiende y que si acepta, ya no se pertenece. Durante unos días se entrecruzan el duelo y la política, la oración y la estrategia, el voto secreto y la luz pública de una chimenea. Todo está arreglado. Cada gesto tiene siglos, cada error un precedente, cada paso una escenografía. Por debajo de la solemnidad, el cónclave es también un teatro del límite. La Iglesia sin papa, la autoridad sin voz, el poder que se niega a sí mismo hasta ser aceptado. El mundo espera fuera, y dentro los electores votan, callan, rezan y observan. Un nombre escrito en latín puede cambiar la historia del siglo. Y cuando por fin el humo es blanco, y el nuevo pontífice aparece vestido de blanco ante la plaza encendida, lo que se ve no es solo una persona, es la encarnación pública de una continuidad, de un linaje que dice remontarse a Pedro, aunque cada elección sea también una ruptura, una nueva era y un gesto distinto. Esto es Que huelen alto los dados. En el cónclave, donde se elige al Papa, el humo anuncia una nueva era. Blanco si hay acuerdo, negro si aún no. Pero detrás de esa señal, un hombre controla la estufa con precisión. No solo maneja el fuego, es el guardián del instante en que la Iglesia revela su futuro. Su rostro permanece oculto, pero su destreza es crucial. Invisible para muchos, su papel es indispensable para el cónclave y para el mundo entero.
Fray Tutía de Móstoles, quedará usted investido con la augusta responsabilidad de accionar el mecanismo de señalización fumígena conforme a las deliberaciones del Sacrum Collegium Cardenalitium. En caso de que el Espíritu Santo ilumine el camino hacia el pristino ocupante de la sede apostólica, deberá proceder con la ignición de paja humedecida. En contraposición, si los designios celestiales aún no han otorgado claridad, deberá incinerar brea alquitranada para producir un humo tenebroso y carbónico. ¿Ha quedado meridianamente claro? Solo una duda. ¿Qué me ha dicho que haga si viene el prístino? Vamos a ver, se lo explico de otra manera. Si el cónclave cardenalicio decide el nombre del sucesor de San Pedro, debe echar la paja para que el humo salga blanco. Pero si no es así, echará brea alquitranada para el negro. ¿Entendido ahora? Sí, pero una dudilla. ¿La paja va antes o después de la brea? ¿O las mezclo y que el Espíritu Santo decida? Por las sandalias del pescador. A ver, más sencillo. Si le digo echar paja. Y si le digo brea, echa usted brea. Por Dios, dígame que lo ha entendido. Sí. Solo una cosa. ¿Qué me ha dicho que tengo que hacer si me dice de echar paja? Pero señor obispo, no se vaya. Por lo menos déjeme un dibujito, una esquemita, algo. Estás escuchando Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. No puedo creerlo. ¿Ha quemado usted el Vaticano? Sí, pero dígalo todo, señor obispo. Ha salido papa y el humo es negro. Blanco. Tenía que haber sido blanco. Bueno, no le dé tanta importancia. Verá usted que en cuanto se lo cuente a esos chiquillos de la Inquisición que vienen por ahí, se le olvida hasta por lo que estaba preocupado. La muerte de un papa, su entierro, la administración del vacío y la elección de su sucesor no siempre siguieron el rito que hoy damos por sentado. De hecho, lo extraordinario del sistema actual es su estabilidad, si la comparamos con la inestabilidad, la improvisación y la violencia que caracterizaron muchas elecciones pontificias del pasado. Para entender mejor el valor y los límites del cónclave contemporáneo, conviene detenerse en lo que fue, no fue o ya no es. Durante siglos, la muerte de un papa no fue nunca solo un desenlace biológico. Fue sobre todo un acontecimiento político de primer orden, y en no pocas ocasiones, una oportunidad estratégica para facciones enfrentadas, casas nobles, reyes ambiciosos o incluso clérigos intrigantes. Si hoy la muerte papal se vive como un momento litúrgico, revestido de oración, respeto y solemnidad, en épocas pasadas fue un campo de maniobra, de disputa e incluso de sospecha criminal. En la Roma de los siglos oscuros, entre el siglo IX y el siglo XI, un papa muerto era sobre todo una puerta abierta al caos. Los pontífices de este periodo, conocidos muchas veces solo por sus nombres y escándalos, eran protegidos o manipulados por poderosas familias romanas, como los Crescendi o los Tusculani. La muerte del papa, en este contexto, no activaba un protocolo ordenado, sino una carrera salvaje por controlar el palacio de Letrán, los tesoros de la iglesia y el favor del emperador. En más de una ocasión, la muerte del pontífice fue acelerada por causas poco santas. Hay crónicas que hablan de estrangulamientos, envenenamientos e incluso asfixia en la cama papal. Nada de autopsias,
Nada de verificación clínica, solo la declaración del bando vencedor. No había un sistema establecido para confirmar la muerte, y por tanto, el cadáver del Papa no era solo un cuerpo, era un trofeo. Algunos eran embalsamados rápidamente para su exposición, otros ocultados durante horas o días hasta que su partido lograra asegurar la sucesión. La idea de un camarlengo verificando la muerte, sellando aposentos o destruyendo el anillo, simplemente ni existía. No había anillo fijo, no había aposentos inviolables. La administración pontificia era personal, dispersa y vulnerable, y con demasiada frecuencia los bienes del Papa muerto eran saqueados en cuestión de horas. En el 897, durante el infame concilio cadavérico, el cadáver del Papa Formoso fue exhumado, vestido con ornamentos litúrgicos, sentado en un trono y juzgado por su sucesor, Esteban VI. Su pontificado fue anulado. Los dedos fueron amputados como símbolo de su supuesta ilegitimidad, y su cuerpo arrojado al río Tíber. Ningún otro acontecimiento ilustra mejor hasta qué punto el cuerpo del Papa era un campo de batalla simbólico. Con la centralización pontificia en la Baja Edad Media, la muerte papal se ritualiza, pero no se despolitiza. A partir del siglo XIII, con la instalación de la Cámara Apostólica y la figura incipiente del camarlengo, se empieza a formalizar la idea de una transición controlada del poder papal, pero la verificación de la muerte sigue siendo más teatro que medicina. El camarlengo golpeaba levemente la frente del Papa con un pequeño martillo de plata y lo llamaba 3 veces por su nombre de pila. El rito simbólico, no clínico. No hay médico forense ni acta de defunción como tal, pero lo importante no era constatar que el Papa estuviera muerto, sino demostrar que el poder se había extinguido en él y debía ser redistribuido. Este golpe ritual no tenía ningún efecto mágico, pero sí jurídico. Era la señal pública de que el trono de Pedro había quedado vacío, y por tanto que comenzaban el luto, el saqueo institucionalizado, aunque ahora más sutil, y las maniobras por la sucesión. En la Edad Moderna, la muerte del Papa se vuelve un acto de Estado, porque el Papa ya lo es. A partir del Renacimiento, con la consolidación del papado como potencia diplomática, territorial y financiera, la muerte del pontífice se convierte en un acontecimiento geopolítico. Reyes, embajadores, banqueros y casas nobiliarias se preparan con antelación. Algunos negocian futuros nombramientos antes de que el Papa expirase. Otros, como las potencias católicas del siglo XVIII, ejercían presión directa sobre el colegio cardenalicio para asegurar la sucesión favorable. El cadáver papal, entonces, se exhibía en San Pedro bajo telas púrpura, rodeado de nobles, cardenales y tropas, pero lo que parecía duelo era también vigilancia. Los estados pontificios temían revueltas populares, saqueos o disputas de legitimidad, así que las guardias eran reforzadas, las noticias controladas y la muerte papal era una cuestión de orden público y de estabilidad europea. No es hasta el siglo XX cuando la muerte del Papa se convierte en lo que hoy entendemos como tal, un hecho médico seguido por un ritual sacralizado pero cuidadosamente administrado. En 1939, tras la muerte de Pío XI, el cuerpo fue embalsamado con tal rapidez que varios médicos pontificios lo criticaron por no permitir verificación real del deceso. En 1958, con Pío XII, su médico personal, Riccardo Galeazzi Lisi, fue duramente criticado por filtrar fotos del cadáver y aplicar un método de conservación fallido que provocó una rápida descomposición visible. A partir de Juan XXIII, en 1958, se refuerza la profesionalización del proceso. Verificación médica, informe oficial, protocolo funerario estándar y destrucción ritual del anillo como señal del fin del poder. La muerte de un papa no solo dejaba sin cabeza a la Iglesia, durante siglos dejaba su cuerpo institucional expuesto, fragmentado y vulnerable. Antes de que existiera el camarlengo moderno, la sede vacante era un vacío sin guardián, una coyuntura caótica en la que las luchas de poder, el saqueo y la parálisis se convirtieron en norma. Durante siglos nadie administraba nada, ni se esperaba que lo hiciera. En la Alta Edad Media, la Iglesia romana no era un estado estructurado, sino un complejo de funciones superpuestas donde el Papa combinaba tareas litúrgicas, judiciales, caritativas y diplomáticas. Cuando moría, esas funciones morían con él. No había administración centralizada, ni personal estable, ni archivos protegidos. Tras el deceso, las propiedades del Papa podían ser tomadas por su familia, por cardenales aliados o simplemente saqueadas por la nobleza romana. Este fenómeno, que algunos cronistas llaman eufemísticamente redistribución de bienes, era una rapiña institucionalizada. El Letrán, y más tarde el Vaticano, se llenaban de criados, de prelados, parientes y soldados, todos buscando garantizar la seguridad de lo que pudieran llevarse. En ocasiones, incluso los palacios papales eran ocupados por facciones enemigas antes de que se declarara la muerte, para preparar una elección favorable o para bloquear a la contraria. No había protocolo, solo prisa. Y no había administración interina, solo vacío o fuerza. Es en los siglos XII y XIII cuando comienza a nacer una solución,
En paralelo al fortalecimiento del papado como potencia feudal, surge la necesidad de una institución estable que gestione los bienes de la Iglesia más allá de la persona del Papa. Y así aparece la Cámara Apostólica, encargada inicialmente de cobrar rentas, supervisar diezmos y organizar gastos. Una oficina contable, pero no espiritual. Su figura principal, el camerarius o camarlengo, era en principio un tesorero con rango clerical. No tenía poder de decisión, pero sí las llaves de las arcas y de los sellos. Su influencia creció no tanto por el derecho, sino por la necesidad. Alguien tenía que controlar el dinero cuando el Papa moría, y con el dinero venía el control. A lo largo del siglo XIV, el camarlengo se convierte en algo más: administrador del interregno, gestor del patrimonio pontificio durante la sede vacante, supervisor del personal del palacio y eventual responsable de las ceremonias fúnebres. No legislaba, no juzgaba, pero custodiaba, y con el tiempo la custodia del vacío se volvió un ritual en sí mismo. En el Renacimiento, el camarlengo era ya una figura consolidada, con acceso directo a la cámara papal, control de llaves, sellos y cuentas. Sus funciones se formalizaron: sellar las estancias del Papa, supervisar la destrucción del anillo del pescador, presidir la administración temporal durante la sede vacante, coordinar la logística del funeral y del cónclave y asegurar que nadie tomara decisiones que solo competen al futuro Papa. Aún así, su poder seguía siendo ambiguo. No tenía autoridad espiritual, pero su cercanía a la maquinaria pontificia lo convertía en una figura de equilibrio delicado entre los cardenales que querían intervenir y los poderes externos que querían influir. Durante el Barroco, su papel se recubrió de pompa, pero el fondo era el mismo: mantener en marcha una iglesia sin motor, con una estructura funcional mínima hasta que el Espíritu Santo o los votos dieran forma al nuevo pontífice. Con la creación del Estado de la Ciudad del Vaticano en 1929 y la progresiva codificación del derecho canónico, las funciones del camarlengo quedaron finalmente definidas con precisión jurídica. Hoy el camarlengo administra, no gobierna, actúa como notario de la muerte papal, administrador interino del Estado Vaticano y supervisor del buen orden financiero y ceremonial durante la sede vacante. Pero su poder sigue siendo limitado por diseño. No puede modificar normas, no puede tomar decisiones doctrinales, no puede intervenir en la curia, ni en la elección, ni en la diócesis. Su papel no es mandar, sino mantener. No es conducir, sino guardar el volante quieto hasta que llegue el nuevo conductor. Y sin embargo, su figura tiene un peso simbólico enorme. Es el rostro visible del papado ausente, el hombre que aparece cuando el trono está vacío, el que rompe el anillo, el que declara "el Papa ha muerto". Durante siglos nadie custodiaba el vacío. Hoy alguien lo hace, no lo llena, no lo ocupa, no lo reemplaza, solo lo protege. Y en una institución donde el símbolo importa tanto como la ley, custodiar el vacío es custodiar la legitimidad. Hoy la muerte del Papa activa una maquinaria litúrgica impecable: novenario, misa solemne, cuerpo expuesto en San Pedro y sepultura en la cripta vaticana. Es un rito programado hasta el último detalle, con precedencia jerárquica, cámaras globales y tiempo para el duelo. Pero durante más de 1000 años, enterrar al Papa no fue un acto de serenidad ritual, sino un momento de peligro, de caos y de disputa. La muerte del pontífice, más que un punto final, era una señal de apertura, como hemos visto, al saqueo, al conflicto o al vacío simbólico. En la antigüedad y la Alta Edad Media, el cuerpo del Papa era símbolo sagrado, pero también propiedad en disputa. El lugar donde se le enterraba, quién tenía derecho a velarlo, cómo se lo exponía y bajo qué signos, todo eso era campo de batalla teológico y político. Algunos papas fueron sepultados en secreto para evitar disturbios, otros trasladados de tumba en tumba por razones doctrinales, dinásticas o urbanísticas, y en los peores casos, el cadáver papal fue objeto directo de violencia. El caso más extremo fue el del Papa Formoso, exhumado meses después de su muerte por orden de su sucesor Esteban VI, como ya hemos comentado. En otros casos, el cuerpo del Papa fue embalsamado de forma apresurada, ocultado temporalmente o dejado a la intemperie como gesto deliberado de castigo simbólico. Durante siglos, los papas fueron enterrados en lugares muy diversos: las catacumbas cristianas, como la de San Calixto, en basílicas antiguas como la de San Juan de Letrán, o iglesias extramuros como San Lorenzo o San Pablo. Solo a partir del siglo XV, San Pedro del Vaticano se impone como lugar canónico de sepultura papal, e incluso entonces no todos los cuerpos reposaron en paz. Algunos fueron trasladados, saqueados o destruidos durante invasiones, como ocurrió con numerosas tumbas papales durante el saqueo de Roma en 1527 o en los desórdenes napoleónicos. Durante el saqueo perpetrado por las tropas imperiales de Carlos V en mayo de 1527, muchos lugares sagrados de Roma fueron invadidos, saqueados o profanados, incluido el propio Vaticano. Las tropas, en su mayoría lasquenetes alemanes luteranos y mercenarios, irrumpieron en la antigua Basílica Constantiniana de San Pedro, donde tumbas de varios papas fueron violentadas,
en busca de tesoros, de reliquias o simplemente por odio religioso. El propio Clemente VII, entonces papa, se refugió en el Castel Sant'Angelo mientras la ciudad era masacrada. Aunque no se han conservado listas exactas de cada tumba afectada, sabemos por fuentes contemporáneas como Paolo Giovio y las cartas de embajadores venecianos que los sepulcros de algunos pontífices medievales fueron saqueados o destrozados. Este episodio provocó una profunda reforma del ceremonial fúnebre papal y replanteó la necesidad de reforzar la sacralidad física de las tumbas. Durante la ocupación francesa del Estado Pontificio y la proclamación de la República Romana, los ejércitos revolucionarios y luego napoleónicos requisaron bienes artísticos, litúrgicos y arquitectónicos. Se profanaron o desmontaron varias tumbas en iglesias romanas, incluyendo capillas con sepulcros papales en San Juan de Letrán y Santa María in Aracoeli. En 1798, el cuerpo de Pío VI, muerto en el exilio en Valencé, en Francia, no fue devuelto hasta 1802 y su entierro fue inicialmente negado como papa. Solo más tarde, por iniciativa de Pío VII, fue repatriado a Roma y enterrado en San Pedro. Durante estos años, muchas tumbas papales menores fueron despojadas de mármoles, bronces y relicarios, incluso dentro de recintos monásticos y criptas olvidadas. Existen al menos una docena de papas medievales y altomedievales, de los cuales no se conserva tumba conocida ni localización segura. En algunos casos, por traslado, en otros por destrucción. Por ejemplo, el Papa Sixto II, fallecido en el 258. Su tumba original, en la catacumba de San Calixto, fue profanada durante las invasiones bárbaras. Sus restos fueron trasladados a San Lorenzo in Damaso y posteriormente perdidos. El Papa Anastasio II, muerto en el 498, fue sepultado en San Pedro, pero su tumba fue eliminada con la reconstrucción de la basílica y no se conserva inscripción ni reliquia. El Papa Esteban VI, responsable del concilio cadavérico, fue linchado y sepultado en secreto y su tumba jamás fue localizada. Otros pontífices fueron trasladados post-mortem por motivos políticos o arquitectónicos. Bonifacio VIII, que falleció en 1303 y cuya tumba fue profanada durante la invasión de Roma por los Colonna, fue trasladado al Vaticano en el siglo XVII. Julio II, que falleció en 1513, originalmente sepultado en San Pedro, tuvo una tumba parcialmente desmontada para dar paso a reformas arquitectónicas, y su tumba original, diseñada por Miguel Ángel, nunca fue completada como se concibió. Pablo VI, que falleció en 1978, aunque no víctima del saqueo, fue el primer papa sepultado en tierra simple en la cripta, sin sarcófago ni monumento, como gesto consciente de austeridad. En el Renacimiento y la Edad Moderna, el entierro del papa pasó a ser un acto de visibilidad institucional. No era solo un acto piadoso, sino un mensaje. A los cardenales, que el poder ha terminado, a las potencias extranjeras, que el interregno ha comenzado, y al pueblo, que Roma sigue siendo la ciudad del pontífice, incluso sin pontífice. Durante los novendiales se celebraban 9 días de misas fúnebres con gran pompa, pero el funeral también implicaba vigilancia reforzada, control del discurso público y ceremonial diplomático milimetrado. El cuerpo del papa era exhibido públicamente, revestido con ornamentos blancos, tiara y guantes pontificios. El acceso era masivo, pero controlado, y las multitudes asistían entre el duelo y el espectáculo. Incluso en la era contemporánea, el entierro papal ha conocido errores y polémicas. En 1939, el cuerpo de Pío XI fue trasladado con gran discreción. En 1958, el médico de Pío XII filtró imágenes del cadáver, aplicó técnicas fallidas de conservación con productos químicos y provocó una rápida descomposición que horrorizó a los presentes. Fue cesado de su puesto y el Vaticano cambió sus protocolos inmediatamente. Desde entonces, el entierro del Papa se convirtió en una operación cuidadosamente supervisada por la prefectura de la Casa Pontificia, la Gendarmería Vaticana y los ceremonieros pontificios. Hoy, el Papa es velado durante 3 días en San Pedro. Recibe un ataúd triple, de ciprés, de plomo y de madera noble. Se lo sepulta en una cripta bajo la basílica y se guarda una copia notarial de sus objetos personales, testamento y acta de defunción. Enterrar a Pedro nunca fue un gesto simple. Fue durante siglos un acto entre lo sagrado y lo político, entre la devoción y la disputa. Hoy, su tumba se abre ante millones, pero la historia de su reposo ha sido muchas veces todo menos tranquila. Hoy el cónclave nos parece un mecanismo incuestionable. Secreto, encierro, urnas, 2/3, fumata... Pero eso es apenas la versión más reciente de una larga mutación donde la elección papal osciló, durante más de un milenio, entre el clamor popular y la manipulación de las élites, entre la inspiración divina y el cálculo geopolítico. El encierro, lejos de ser la norma ancestral, fue una solución desesperada al desorden institucional. Y el método de votación, más que un sistema litúrgico, fue una conquista histórica entre el caos y la violencia. Durante los 2 primeros siglos del cristianismo, hasta bien entrado el siglo VIII,
la elección del obispo de Roma era un acto eminentemente local y comunitario. Participaban el clero romano, el pueblo fiel y en muchas ocasiones el senado o autoridades civiles de la ciudad. Se buscaba el consensus fidelium, la aclamación unánime. La fórmula era simple: si todos gritaban al mismo tiempo el nombre en la basílica, ese era el papa. Elegimus eum, gritaban en el atrio o la nave y los diáconos lo entronizaban. Era un modelo profundamente carismático y terriblemente inestable. Los disturbios eran frecuentes. En el 336, la elección simultánea de Dámaso y Ursino provocó una guerra civil urbana. Con el ascenso al poder temporal, las elecciones se convirtieron en objeto de intervención imperial. A partir del siglo IX, el Sacro Imperio Romano Germánico comenzó a reclamar para sí el derecho de aprobar o incluso nombrar directamente al Papa. El emperador Otón I, en el 962, exigió que ningún papa pudiera ser consagrado sin su consentimiento. Durante los siglos X y XI, el papa era en muchos casos elegido por orden del monarca germánico, en una ceremonia tan lejana a la espiritualidad como cercana a la política de alianzas. En respuesta, los reformadores de la Iglesia, Gregorio VII y sus seguidores, propusieron en 1059 un cambio radical: limitar el derecho de elección exclusivamente al colegio de cardenales. Nacía así el embrión del sistema actual, un cuerpo reducido, cerrado, disciplinado y más controlable desde dentro. Pero aún faltaba lo esencial, el encierro. En 1268 murió Clemente IV. El colegio cardenalicio se reunió en Viterbo y no logró imponerse un acuerdo durante más de 2 años y medio. La ciudad se hartó, el pueblo se desesperó, cerró con llave el palacio episcopal donde estaban reunidos los cardenales, retiró el techo y racionó su comida. Y solo entonces, bajo la presión física, climática y psicológica, eligieron finalmente a Gregorio X. Y este, en 1274, promulgó la Constitución Ubi Periculum, que institucionalizaba, por primera vez, el encierro forzoso de los electores, sin contacto exterior, sin comida de lujo y sin sirvientes ilimitados. El conclave, del latín cum clave, bajo llave, dejó de ser una contingencia y se convirtió en una norma jurídica. Y a partir de ahí, el cónclave pasó de ser una excepción a ser la regla, con algunas interrupciones y relajaciones, por ejemplo en tiempos del exilio en Aviñón o durante el Gran Cisma. La clausura progresiva del proceso fue una forma de blindar la elección frente a los poderes civiles y las presiones externas. Durante siglos, la elección papal podía producirse por aclamación, compromiso o escrutinio. La aclamación era espontánea. Todos gritaban a la vez un nombre. El compromiso consistía en delegar la elección a un pequeño grupo de cardenales o incluso laicos iluminados. Y el escrutinio, en cambio, exigía una votación escrita, ordenada, con recuento y mayoría cualificada. Estas 3 fórmulas coexistieron hasta el siglo XVII, pero las 2 primeras eran terreno fértil para la manipulación o el entusiasmo efímero. A partir del siglo XVIII, solo el escrutinio secreto fue considerado legítimo. El sistema que usamos hoy, 2/3 de votos válidos en papeleta anónima, con fórmula de juramento incluida, es el resultado de siglos de tensión entre carisma y control, fe y política, rito y necesidad. El cónclave no nació como un templo del espíritu, nació como un muro contra el escándalo. Lo que hoy es símbolo de unidad y sacralidad fue en su origen un dique contra la anarquía. Y como todo lo que sobrevive en la historia, el rito se ha impuesto, porque ha sabido blindarse contra sí mismo. En el imaginario católico, el cónclave es un espacio donde el Espíritu Santo guía las manos de los cardenales hacia el nombre justo. Pero en su larga evolución histórica, el voto papal ha transitado del ámbito de la inspiración carismática al de la arquitectura estratégica. El nombre escrito en la papeleta es hoy el resultado de muchas variables, teológicas, geopolíticas, pastorales y también humanas. Detrás de esta liturgia austera, en la que cada cardenal camina hacia el altar bajo el juicio final de Miguel Ángel, se esconde una sofisticada constitución de equilibrios, afinidades, vetos informales y silencios calculados. El voto, que antes fue grito, clamor o confianza entre unos pocos, es ahora una pieza en una partida que comenzó antes del encierro, y cuya repercusión llega a todo el mundo. En los primeros siglos del cristianismo no existía el voto como acto privado y formal. La elección de los obispos, incluido el de Roma, era el resultado de un consenso público entre el clero y el pueblo, sin papeletas, ni recuentos ni fórmulas. La idea era que el Espíritu Santo hablara a través de la comunidad, y que si todos pronunciaban el mismo nombre, ese sería el elegido.
Esta práctica, heredada del ambiente sinodial del cristianismo primitivo, funcionó mientras la comunidad era pequeña y local, pero a medida que creció la importancia de la sede romana, también creció la tentación de manipular esa supuesta unanimidad. Bastaba con organizar bien los aplausos, controlar los accesos a la basílica o hacer hablar antes a los que interesaba. La inspiración pronto se convirtió en instrumento de partido. Ante la dificultad de alcanzar consenso en asambleas numerosas, surgió una fórmula alternativa: el voto por compromiso. Esta práctica consistía en delegar la elección en un pequeño grupo de cardenales, o incluso de laicos notables, quienes eran considerados lo suficientemente sabios o imparciales como para designar al nuevo papa. Fue una solución frecuente en los siglos XIII y XIV, en momentos de bloqueo o violencia. En esencia, el voto desaparecía como ejercicio colectivo y se concentraba en un puñado de electores inspirados, lo que generaba pontificados rápidos, pero a menudo precarios. La fórmula del compromiso fue legalmente admitida hasta el siglo XVII, aunque cada vez con más reparos. En la práctica, se sustituía la inspiración general por el elitismo dirigido, y si bien ofrecía eficacia, eliminaba cualquier apariencia de participación. El Espíritu Santo, en ese modelo, parecía tener acceso exclusivo a los pasillos del poder. La fórmula del escrutinio, es decir, del voto secreto por escrito con recuento y control, se impuso progresivamente a partir del siglo XIII, pero no fue ni única ni obligatoria hasta la Edad Moderna. Su consolidación respondió a varias razones: el deseo de evitar fraudes, intimidaciones o presiones externas, la necesidad de contar con una mayoría cualificada de 2/3 que asegurara la unidad, y la voluntad de transformar la elección en un acto más deliberado, pausado y verificable. Este sistema, perfeccionado en el siglo XVIII y ratificado por la Constitución Universi Dominici Gregis de 1996, es el que rige hoy. Papeletas manuscritas, juramento individual ante Dios, escrutadores elegidos por sorteo, lectura en voz alta y recuento transparente. Pero bajo esta fachada impecable, el voto ya no es improvisación. Es cálculo, prudencia y, en muchos casos, respuesta a una arquitectura previa de expectativas internas y externas. Hoy, el voto papal es un acto profundamente privado, pero no por ello improvisado. En los días previos al cónclave, cada cardenal llega a Roma con una imagen clara de los perfiles posibles. Durante las congregaciones generales se miden palabras, se observan silencios, se escucha más de lo que se habla. En el cónclave, los primeros votos no son definitivos, sino de tanteo. Los nombres con más apoyo empiezan a destacar, y en torno a ellos se forman adhesiones o bloqueos. A menudo, el futuro papa no es el favorito inicial, sino el perfil de consenso entre varias corrientes enfrentadas, el que no desagrada más que el que apasiona. Y cuando se acerca a la mayoría de 2/3, comienzan los gestos cuidadosamente cronometrados. Un cambio de nombre en una papeleta clave, una mirada que confirma un viraje, un silencio que cede ante la inevitabilidad. Porque el voto ya no es un acto de fe, es también una forma de construir variabilidad política dentro de un marco litúrgico. De la inspiración colectiva al silencio mediático. Del grito del pueblo al trazo anónimo de una papeleta. El voto papal ha recorrido el arco completo de la historia eclesial. Ha sido carisma, compromiso, consigna y ahora estrategia. Pero siempre ha buscado lo mismo: nombrar a quien, al menos por un tiempo, lleve sobre los hombros el peso de Roma. Cuando el humo blanco se alza sobre Roma, la Iglesia ya tiene papa, pero aún no hay pontífice hasta que el mundo lo sepa. Ese intervalo entre la elección y la proclamación pública es breve pero cargado de simbolismo. El anuncio del nuevo papa no ha sido siempre lo que es hoy. Una declaración solemne desde el balcón central de San Pedro, con fórmula fija, nombre pontificio y bendición Urbi et Orbi. Durante siglos no hubo balcones, ni liturgias de presentación, ni multitudes esperando el nombre al unísono. El anuncio, como la elección misma, fue una práctica en transformación, moldeada por las estructuras del poder, la visibilidad de Roma y las formas de legitimidad de cada época. En la antigüedad, el anuncio era local y muchas veces innecesario. En los primeros siglos cristianos, el obispo de Roma era elegido y proclamado dentro del ámbito local, para una comunidad que ya lo conocía. No hacía falta anunciar su nombre a la cristiandad, porque no existía aún una iglesia global ni medios de difusión más allá de cartas y mensajeros. El nuevo papa era entronizado en San Juan de Letrán, con una misa solemne, y se informaba a otras sedes mediante epístolas. No existía fórmula, ni público general. A veces ni siquiera se hacía una proclamación explícita.
sino que se entendía por hecho consumado cuando el nuevo obispo presidía su primera Eucaristía. En la Edad Media, el anuncio se vuelve político, pero no público. A medida que el papado gana peso internacional, el anuncio papal se convierte en un acto de legitimación frente a las potencias. El nuevo pontífice debía ser comunicado al emperador, a los reyes cristianos, a los patriarcas orientales y a las grandes órdenes religiosas, pero ese anuncio se realizaba mediante mensajeros y cartas selladas, no ante multitudes ni con ritual público. En ocasiones, el anuncio era pospuesto deliberadamente para asegurar el control del nuevo papa antes de que sus rivales o enemigos lo supieran. En otras, era alterado o manipulado, como ocurrió en cónclaves conflictivos, donde el nombre verdadero fue sustituido, omitido o incluso anunciado 2 veces ante disputas sucesorias. El Habemus Papam surge tarde, y no desde el balcón. La fórmula Habemus Papam no es tan antigua como podría parecer. No aparece como uso estable hasta el siglo XV o XVI, y durante mucho tiempo no se pronunciaba necesariamente desde la iglesia de San Pedro, sino desde el atrio de la basílica, la plaza o incluso el interior del consistorio, en ceremonias semi-privadas. La famosa forma actual, Annuntio Vobis Gaudium Magnum, Habemus Papam, se generaliza en el barroco, dentro de un esfuerzo de ritualización absoluta del poder pontificio, en línea con la teatralidad litúrgica impulsada por el ceremonial romano tridentino. Aún así, su formato ha cambiado varias veces. Antes de Pío IX, en 1846, no se pronunciaba siempre el nombre civil del elegido, y durante siglos la elección del nombre papal se hacía a veces después del anuncio público y no antes. Hubo papas que fueron proclamados con un nombre que luego cambiaron, o con títulos adicionales. El Papa Juan II fue originalmente elegido como Mercurio, un nombre pagano en honor a un dios romano. Al asumir el pontificado, renunció a ese nombre por razones teológicas y de imagen pública, y adoptó el de Johannes, Juan, siendo el primer papa en cambiar de nombre al ser elegido. Y a partir de él, la elección de un nombre papal dejó de ser un accidente para convertirse en una declaración de intenciones. No hubo un Papa Juan XX. ¿Por qué? La razón se remonta a un error de numeración en la Edad Media. En los registros papales se incluyó equivocadamente a un antipapa bajo el nombre de Juan XIV, como si se tratase de un papa legítimo. Esto provocó un desfase en la lista oficial de los papas, y así, cuando Pedro Juliao fue elegido en 1276, tomó el nombre de Juan XXI, creyendo que ya existía un Papa Juan XX antes que él. Pero ese Juan XX nunca existió. Era un número fantasma en los registros, un error de contabilidad medieval que quedó grabado para siempre en la historia papal. Este caso muestra que el nombre pontificio era tan flexible que podía admitir incluso ajustes voluntarios sobre errores anteriores sin que afectara a la validez de la elección. Otobuono de Fieschi fue elegido como Adriano V, pero murió antes de ser ordenado obispo y consagrado papa. De hecho, nunca fue investido con las insignias pontificias ni coronado, aunque su nombre quedó oficialmente registrado. La confusión en torno a su elección y su breve no pontificado refleja una época en la que el nombre no bastaba para establecer la autoridad. Debía ir acompañado de ritos concretos. Durante el cisma de Occidente hubo múltiples papas rivales. Uno de ellos, Gil Sánchez Muñoz y Carbón, fue elegido por el sector obediente al antipapa Benedicto XIII y adoptó el nombre de Clemente VIII, aunque más tarde renunció voluntariamente al considerarse ilegítimo. Su elección fue validada en su entorno inmediato y su nombre fue utilizado oficialmente por una parte de la Iglesia, aunque posteriormente fue borrado de la sucesión oficial. Aunque no cambió de nombre, Joseph Ratzinger asumió el título de Patriarca de Occidente al ser elegido como Benedicto XVI, pero más tarde renunció a él en 2006, en un gesto teológico y ecuménico. Este caso ilustra cómo el nombre papal puede mantenerse estable, pero la identidad del pontífice se sigue definiendo a través de los títulos que elige conservar o abandonar. Expliquemos esto. Cuando un papa es elegido, no solo adopta un nuevo nombre pontificio, Benedicto XVI en este caso, sino que también hereda una serie de títulos oficiales tradicionales que forman parte de su identidad institucional como obispo de Roma. Estos títulos aparecen en documentos formales como el Anuario Pontificio y en la liturgia. Hasta el año 2006, los títulos papales eran, entre otros, obispo de Roma, vicario de Jesucristo, sucesor del príncipe de los apóstoles, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, sumo pontífice de la Iglesia Universal y patriarca de Occidente. Este último, Patriarca de Occidente, era un título antiguo que subrayaba el papel del Papa como cabeza de la Iglesia latina u occidental, en contraste con los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa de Oriente, como Constantinopla, Alejandría o Antioquía.
¿Qué hizo Benedicto XVI? Pues en 2006 renunció oficialmente al título de Patriarca de Occidente por 2 razones principales, una teológica y una ecuménica. Quería evitar la idea de competencia con los patriarcas ortodoxos y facilitar el diálogo con las iglesias de Oriente. La otra, histórica, consideraba que el título era poco preciso y de uso ambiguo, ya que no tenía una base jurídica clara ni reflejaba el ejercicio real del ministerio papal en el siglo XXI. Esto no implica que Benedicto XVI haya cambiado su nombre papal. Siguió siendo Benedicto XVI, pero sí modificó su identidad institucional al eliminar uno de sus títulos históricos. Es como si un rey decidiera dejar de llamarse rey de Francia, por respeto a la historia, aunque siga siendo monarca. No cambia el nombre, cambia la forma de representarse ante el mundo. No será hasta el siglo XX, y más específicamente con los pontificados de Pío XII y Juan XXIII, que el anuncio del Papa se convierte en un acto masivo y mediatizado, con miles de personas esperando en la Plaza de San Pedro, cámaras de televisión retransmitiendo en directo y periodistas en decenas de idiomas listos para traducir el nombre. Desde entonces, el anuncio no es solo la conclusión de un cónclave, sino el comienzo de una narrativa pontificia global. El nombre que elige, el gesto con que se presenta, la primera frase que pronuncia, el tono con que bendice, todo se convierte en un signo programático. Hoy el Habemus Papam no es solo un anuncio, es una declaración de estilo, una primera encíclica gestual y una escena inaugural del pontificado. Antes bastaba una carta, hoy se necesita una plaza encendida, una cámara en directo y un nombre que resuene como programa. El anuncio papal ha dejado de ser un trámite. Es el comienzo de una historia que desde ese instante es ya universal. El proceso que hoy llamamos cónclave, con sus sellos, votos secretos, fumatas y fórmulas en latín, no descendió del cielo ni brotó de un plan maestro. Es el resultado de siglos de ensayo, error, manipulación, reforma y violencia. Una estructura que con el tiempo aprendió a protegerse de sí misma. Lo que nació como improvisación ritual fue tomando forma, capa tras capa, hasta convertirse en una de las liturgias de poder más estables de la historia de Occidente. El Papa muere. Antes eso bastaba para que Roma ardiera, para que los clanes se enfrentaran, para que las tumbas se profanaran y el cadáver se disputara como una herencia. Hoy, la muerte pontificia activa un protocolo silencioso, ordenado, casi coreografiado. Pero ese orden no nació de la calma. Es un legado de incendios apagados. El voto papal tampoco fue siempre secreto ni santo. Fue aclamación, fue soborno, fue puñal. El encierro no fue rito, sino castigo. La fumata blanca, que hoy eleva el pulso del mundo, fue durante siglos gris, incierta o inexistente. Y, sin embargo, cada paso fue dejando algo. Una norma, un rito, una puerta cerrada. Y así, el desorden dio paso a la custodia, y la custodia a la forma. Y con el tiempo, la forma empezó a ejercer su propio poder. Que vuelen alto los dados sigue creciendo y ya estamos en TikTok, YouTube, la red X, Instagram y Facebook. Esto es Que vuelen alto los dados. Muchas gracias por confiar en nuestra empresa para dar publicidad a su podcast. Y como les dije, pues ya tenemos la campaña de marketing. ¡Tachán! Aquí está. Esto es un folio y pone: escucha nuestro podcast, es el mejor. Impactante, ¿verdad? A ver si me aclaro. ¿Pretende usted cubrir la ciudad con folios como ese? No, hombre, no, por favor. Uy, qué susto me había dado usted. No, por favor, la ciudad no, que no tengo tanto tóner en la impresora. Eso sí, su calle se la empapelo. No doy crédito. Impresionante, ¿verdad? Y se ha dado cuenta, a 2 colores, blanco y negro. Hemos acertado la campaña, ¿verdad? Hombre, pues no, porque para llegar a mi barrio con salir yo a la ventana y dar 2 voces... Entiendo, usar el elemento sonoro. Pues mire, entonces usamos este invento mío. Aquí está. Es un altavoz y sin pila ni nada, ¿eh? ¿Eso es un folio doblado como un cucurucho? Mire que bien se oye. ¡Atención! Oigan mi podcast cuando el crajo vuela abajo. No sabe usted ni el nombre. Es que vuelen alto los dados. ¿Eso qué es? ¿De una casa de apuestas? Echamos una quinielita a medias. ¿Tiene algún pálpito para el partido de la Ponferradina? Que vuelen alto los dados. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook y en la red X. Además, también puedes ver nuestros vídeos en YouTube y TikTok.
Mantente conectado con nosotros en todas nuestras plataformas para no perderte ningún episodio de Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. Oiga, no se vaya, no se vaya. El cónclave, con su encierro, sus urnas y sus silencios votados, es una rareza dentro del mundo cristiano. Mientras en Roma los cardenales depositan nombres en una urna rodeados por frescos del juicio final, en otras iglesias la autoridad espiritual no se define por aislamiento ni humo blanco, sino por sínodos, consensos patriarcales o simples procesos de votación abierta. La figura del Papa, con su potestad universal, inmediata y suprema, es también un caso único. Ni los patriarcas orientales, ni los primados anglicanos, ni los presidentes protestantes comparten este tipo de autoridad, y por tanto sus métodos de elección reflejan otra concepción de iglesia, de unidad y de misión. Las iglesias ortodoxas autocéfalas, como la iglesia ortodoxa rusa, griega o serbia, no reconocen un papa universal, sino que cada una elige a su propio patriarca o arzobispo primado. El sistema varía por tradición local, pero comparte principios comunes. La elección se realiza por un santo sínodo, compuesto por los obispos de la iglesia local, y no existe encierro ni secretismo conclavista. Suele haber una terna de candidatos, a menudo propuesta por el propio sínodo o por un comité mixto. El elegido asume su cargo mediante una liturgia de entronización, no mediante aceptación escrita ni anuncio ritual al pueblo. Su autoridad es limitada al territorio de su iglesia autocéfala, y no puede interferir en otras jurisdicciones. El patriarca ecuménico de Constantinopla es considerado primus inter pares, pero su autoridad es simbólica, no jurídica, así que la unidad ortodoxa no es vertical, sino sinódica y descentralizada. Lo que en Roma se decide con un cónclave, en Constantinopla se acuerda con muchas voces. El líder supremo de la comunión anglicana es el arzobispo de Canterbury, pero no se elige por cónclave, sino por un sistema mixto entre política, monarquía y sínodo. Es nombrado formalmente por el monarca británico a propuesta de una comisión eclesial, la Crown Nominations Commission, que compuesta por laicos y clérigos selecciona una terna. El primer ministro revisa y propone el nombre al rey, quien firma el nombramiento como acto legal. El nuevo arzobispo es confirmado por una ceremonia en la catedral y jura obediencia al soberano. El arzobispo de Canterbury no tiene autoridad doctrinal sobre las iglesias anglicanas de África, América o Asia, y su papel es coordinador moral y ceremonial. Es el único primado cristiano que jura lealtad a la corona y no a un trono celestial. En las múltiples iglesias protestantes, luteranas, reformadas, metodistas, presbiterianas o evangélicas, no hay papado, ni primacía petrina, ni sucesión apostólica entendida como la romana. La autoridad se concibe como un ministerio pastoral o de supervisión, no como un cargo sacramental. Y la elección es por votación directa o por sínodo, según estatutos internos. Sus mandatos son limitados en el tiempo, aunque con posibilidad de reelección o revocación. También hay una ausencia ritual de transformación ontológica, es decir, un pastor elegido sigue siendo el mismo hombre o mujer. En muchas iglesias protestantes históricas, los líderes nacionales son elegidos por sínodos de clérigos y laicos, con plena transparencia. En otras, especialmente evangélicas, el liderazgo depende del carisma personal, el éxito pastoral o la función del movimiento. Las iglesias católicas orientales, la greco-católica, la armenia católica o la caldea, tienen su propio patriarca, elegido por un sínodo de obispos, pero con una particularidad clave. Tras la elección, el nombre se envía a Roma para ser confirmado por el Papa. El proceso es autónomo, pero no independiente. El Papa puede, en teoría, rechazar al elegido, aunque en la práctica casi nunca ocurre. El nuevo patriarca celebra una liturgia de entronización en su sede propia. Estas iglesias conservan su liturgia, su derecho particular y su lengua, pero reconocen la primacía del obispo de Roma como principio de comunión, no como intervención cotidiana. El cónclave es singular no porque haya una forma ideal de elegir al sucesor de Pedro, sino porque en su forma late una idea de iglesia que no es universalmente compartida. Otras comunidades cristianas
ven en la autoridad algo más colegiado, más rotativo y más humano. Roma lo ha querido más vertical, más simbólico y más irrevocable. La elección del Papa no es solo una cuestión de urnas o encierros, es en el fondo una declaración sobre cómo se entiende la Iglesia, quién la conduce y por qué se acepta su voz. No todos los cónclaves hicieron historia, pero casi todos dejaron una historia. Porque si elegir un Papa es un acto de fe, también lo es de teatro humano. Allí donde se apagan los móviles, se encienden los viejos nervios. Donde no hay campañas, florecen los gestos. Donde todo está escrito, aún puede pasar lo inesperado. Y al final, cuando el humo es blanco, el mundo mira al balcón, no solo esperando a un hombre, sino un reflejo de lo que Roma cree que necesita. Estás escuchando Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Anímate a suscribirte a nuestro podcast y a darnos un me gusta si este programa te ha gustado. También a que nos dejéis vuestros comentarios y sugerencias y a compartirlo para que tenga una mayor difusión. Estamos también en Facebook, Instagram, Twitter y en nuestra página web www.quevuelenaltolosdados.com. Si queréis comunicaros con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico, contacto@quevuelenaltolosdados.com. Y si queréis apoyar este proyecto por menos de lo que cuesta un café, podéis ayudarnos en el acceso a la plataforma Ko-fi que aparece en la descripción de este programa, o haceros suscriptores, con lo que además de ayudar el mantenimiento de este proyecto, dispondréis de contenidos mensuales exclusivos. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa.